Buenas noches a todos. Como veréis en el título del vídeo, vengo a dar respuesta a la pregunta de si va a ser la plataforma del juicio final un partido político, que es una de las cosas bueno, en las que más se está incidiendo en redes sociales, que si no estamos aquí nada más que para formar un partido político, bueno. Bueno, por más que he dado explicaciones concretas, me vais a perdonar porque estoy un poco resfriado, cosas de dormir poco. Aunque he dado explicaciones respecto a la finalidad de la plataforma del juicio final, bueno, he considerado que hacer un vídeo en el que explicar exactamente cuál es el propósito de la plataforma y cómo vamos a hacer para articular ese propósito y dejar claro que en ningún caso la plataforma del juicio final va a ser un partido ni pretende serlo. Y bueno, la mejor manera de ello es explicarlo directamente en un vídeo. Quienes habéis leído el manifiesto habéis visto que la idea es, una vez completados esos 8 millones de firmas, concurrir a un proceso de elecciones generales en los que obtener la representación necesaria para conseguir una reforma constitucional, que se fija en 233 diputados del Congreso. Luego hay que conseguir una mayoría en el Senado también. Bien, la única manera para llevar a cabo una reforma constitucional es pasar por el Congreso de los Diputados y reunir la mayoría suficiente. Ahora bien, un partido político no es la única fórmula para concurrir a unas elecciones. Os he dejado en la descripción del vídeo los requisitos de las agrupaciones de electores. Por más que ha habido personas que me han manifestado que lo que queremos es hacer un partido político y les he hablado de las agrupaciones de electores, bueno, hay gente que insiste en que lo que queremos es hacer un partido político. Bien, en ese enlace veis los requisitos de una agrupación de electores. Las agrupaciones de electores se llevan a cabo dentro de una convocatoria electoral. No se pueden hacer antes de una convocatoria electoral, a diferencia de los partidos, que se pueden crear en cualquier momento y luego concurren a unas elecciones. Las agrupaciones de electores se forman dentro de la convocatoria ya de elecciones. Eso, por un lado, nos va a otorgar un factor en el cual, en el momento en que nos constituyamos como agrupación de electores, los partidos convencionales ya no van a tener ni posibilidad de contrarrestarnos ni ninguna manera bueno, de impedir nuestra participación en el proceso electoral concreto. Cada agrupación de electores, es decir, las agrupaciones de electores tienen que formarse en cada circunscripción provincial, que la circunscripción provincial es la que se toma de referencia para unas elecciones generales. Esto quiere decir que en cada una de las provincias que forman una circunscripción provincial hay que hacer una agrupación concreta de electores. ¿Cómo se traduce esto en lo que dice el manifiesto? Bien, si alcanzamos 8 millones de firmas, desde luego va a haber la representación en todas y cada una de las provincias suficiente entre esos 8 millones de ciudadanos como para que se formen agrupaciones de electores en cada una de las circunscripciones provinciales. De tal manera que, establecidas las 52 circunscripciones provinciales, cuando la plataforma alcance los 8 millones de firmantes, un notario hará un sorteo por el cual de esos 8 millones o 9 o los que se hayan conseguido de firmantes, el notario por sorteo escogerá uno de esos 8 o 9 millones de firmantes. Y a partir de ese firmante, de su número de documento nacional de identidad, correlativamente se irán designando por provincias los electores que formarán parte de las agrupaciones de electores de cada una de las provincias. Es decir, si sale si sale en el sorteo un DNI, asignamos ese DNI, imaginemos que es un elector de Madrid, bueno, pues ese llevará el número 1 en la candidatura de Madrid. A partir de ahí,
números correlativos de DNI, bueno, pues si el siguiente es de Granada, será el número 1 de Granada. Si el siguiente es otro de Madrid, número 2 de Madrid. Y así hasta que se vayan completando todas las candidaturas de las circunscripciones provinciales. ¿Qué ventaja tiene ese sistema? Que es imposible amañar el sorteo, porque tú el sorteo, como mucho, lo vas a poder amañar respecto de una de 350 personas, porque todas las demás van a ir correlativas en los números de documento nacional de identidad, que son completamente aleatorios. ¿Qué ventajas tiene también respecto a los partidos convencionales? Pues la ventaja es que los electores que van a formar parte de esa agrupación de electores por cada una de las provincias son elegidos aleatoriamente, no se conocen entre sí y no tienen las estructuras viciadas de los partidos políticos que no sirven a sus electores, sino que sirven al partido. Ningún diputado representa a los electores que lo han votado. Los diputados representan a su partido en el sistema de partitocracia actual. He puesto también en el enlace en la descripción del vídeo, he puesto un programa que me pasaron de La Clave, un programa que había hace años en Antena 3, en la que aparece un abogado de nombre Antonio García Trevijano, creo que es García Trevijano, que no conocía y que me he visto el programa y efectivamente tiene, respecto a la ausencia total de democracia, ideas muy similares a las que yo planteo respecto a cómo los partidos en realidad han formado un pacto para repartirse el poder eternamente sin que la ciudadanía nunca pueda hacer uso de la democracia real y que vivamos en una especie de apariencia de democracia en la que lo único que hacemos es rotar el poder entre 6, 8 personas básicamente, que son los 6 líderes de los partidos políticos que gobiernan. Y lo hemos experimentado en 40 años de aparente democracia, que da exactamente igual lo que hagan los partidos, que ellos se perpetúan en el poder. Hemos tenido toda clase de corrupciones, toda clase de situaciones de banda criminal, que son la mayoría de los partidos, y hemos pasado por Filesa, hemos pasado por El Gal, hemos pasado por Gürtel, hemos pasado por toda la corrupción imaginable, y ahí siguen los partidos perpetuándose en el poder porque no hay forma de salirse de esa partitocracia en la que ellos hacen uso absoluto del poder a espaldas de la ciudadanía. Hay una cosa fundamental en la que yo discrepo de Antonio García Trevijano. Pude ver ese programa y él decía que este sistema caerá cuando la abstención supere el 65% en unas elecciones generales y que entonces los partidos tendrán que decir esto no puede seguir así porque el 65% de las personas no creen en el sistema. Bien, ¿por qué yo estoy en desacuerdo? Porque un 65% de abstención eh, con las guerras de ideología que potencian los partidos políticos jamás se va a producir. Porque si os fijáis, el sistema en el que nos movemos es un sistema basado en el odio al otro. Es decir, el votante de Podemos esencialmente no es que ame a Podemos, esencialmente es que odia a Vox o odia al Partido Popular. Y viceversa, el votante del Partido Popular no es que ame al PP, porque no hay ningún partido político al que se le pueda amar viendo lo que hacen a diario. Entonces los partidos han sido muy listos en entender que perpetuar su poder reside en sembrar el odio al otro en el ciudadano. De tal manera que combinamos el odio al otro con el dilema del prisionero, del que os hablaba en otro vídeo, y la consecuencia es que cuando uno piensa en abstenerse para tirar abajo el sistema, pues lo que se le pasa por la cabeza es, hostia, yo que me iba a abstener y que soy votante del PP, por ejemplo, me voy a abstener y luego el de Podemos sí que va a votar a Podemos. Y va a entrar Podemos y eso es lo que no puede ser. De tal manera que la ciudadanía educada en el odio va proceso electoral tras proceso electoral
dando su voto a los 6 mismos que ostentan el poder para robar, para delinquir, para corromperse, bueno, para lo que vemos los españoles que llevan haciendo 40 años ininterrumpidamente. Y que ha dado exactamente igual lo que hagan los partidos, corrupción masiva, banda criminal, terrorismo de Estado, da exactamente igual. Ahí están con sus santas narices y sus siglas y siguen obteniendo el voto en las urnas de los ciudadanos, no porque amen eso que ellos son, sino porque nos han enseñado a odiar lo que es el otro. Y en base a esa ideología vamos perpetuándolos a ellos en esa ficción de democracia que nos han vendido. Entonces, ¿qué pasa? Que si tengo una confianza absoluta y una fe absoluta en que esta plataforma va a llegar a tener éxito, y más pronto que tarde, ya lo estoy viendo, estamos ya cerca de las 5.000 firmas, que podrán parecer muy pocas, pero en el diseño de este programa de obtención de 8 millones de firmas, tengo que deciros que con las firmas que tenemos en un programa de 10 escalones, estamos en el 5.º escalón ya, eso lo explicaré en otro vídeo más adelante, pero tengo confianza absoluta porque el planteamiento de la plataforma es inatacable en el sentido de que la plataforma nunca va a entrar en ninguna ideología, nunca va a formar un partido. Aquellos que decían que la agrupación de electores va a ser un partido, léanse el enlace que pongo aquí en la descripción de requisitos de las agrupaciones de electores, y en la ley se dice claramente que no es posible la conversión de una agrupación de electores en partido político. Una agrupación de electores nunca jamás podrá convertirse en partido político. Y cada agrupación de electores tiene que renovarse para cada proceso electoral concreto. Es decir, una agrupación de electores es para un proceso electoral completo. Bien, la gente me dice, bueno, vale, juntamos 8 millones de firmas, juntamos 9 millones de firmas, se hace el sorteo, salen elegidos 350 personas repartidas en todas las circunscripciones electorales, en 52 circunscripciones electorales, o sea, en 52 agrupaciones de electores que en teoría son independientes entre sí. ¿Cómo controlamos que esa gente no nos va a traicionar o no van a aferrarse luego al acta de diputado, etcétera, etcétera? Bien, por supuesto, hay mecanismos que se habilitarán para que eso no suceda. Bueno, uno de ellos, por supuesto, es cada elector que vaya a formar parte de una candidatura tendrá que, ante el mismo notario que se ha presentado y firmado el manifiesto, tendrá que firmar el acatamiento del manifiesto en los términos en los que se pronuncia el manifiesto. Es decir, pues que ocurridas las premisas que establece el manifiesto, darán cumplimiento a él según lo que se dice en cada caso. Pero más allá de eso, lo que quiero que penséis es, si 8 millones de personas, cada uno de su padre y de su madre, cada uno con su ideología, somos capaces de juntar el hombro y decir, pese a cómo piensas tú o como piensa el otro, o si eres de la izquierda o eres de la derecha o eres medio pensionista, si 8 millones de personas somos capaces de juntar el hombro y decir, si tú vas, yo voy, y esos 8 millones de personas elegimos por sorteo a 350, que una vez que se publiquen las listas todos vamos a conocer su nombre y apellidos y por qué circunscripción provincial concurren 350 personas que no se conocen entre sí y que no han podido ni maquinar, ni urdir, ni ser un partido político. ¿Qué creéis que puede pasar con cualquiera de esos 350 si traiciona el plan de 8 millones de personas? ¿Creéis que cualquiera de esos 350, si 8 millones de personas nos juntamos para tirar esto abajo, creéis que cualquiera va a poder seguir viviendo en España si traiciona el manifiesto y se aferra al acta de diputado y se convierte en un corrupto? Yo, más allá de que vamos a habilitar mecanismos de control adicionales para que eso no suceda,
yo tengo claro que a nadie le va a compensar en un proceso que va a durar 2 meses quedarse solo en dar la espalda a un plan que 8 millones de personas eh, con sus diferencias hayan conseguido firmar y decir yo voy adelante con esto. Y la fortaleza del manifiesto es que deje al 100% de lado cualquier cuestión ideológica, que es la que nos separa. Cualquier cuestión ideológica que queramos introducir en el manifiesto le está haciendo el juego a los partidos políticos, es lo que quieren los partidos políticos. De tal manera que cuando hay gente que me pregunta, oiga, ¿y no estaría bien introducir en el manifiesto? Y me plantean cosas pues como qué hacemos con el rey o, bueno, multitud de cuestiones. Cualquier cuestión que pueda tener un sesgo ideológico en cuanto a qué forma le queremos dar al Estado o qué, bueno, cualquier cuestión que pueda ser ideológica tiene que ir necesariamente fuera del manifiesto porque si no nos separará. Y hay mucha gente que entiende que la monarquía es una institución anacrónica y que son tiempos ya de que desaparezca, pero a la vez hay gente que tiene simpatía por el rey y le parece muy majete, y en la medida en que introduzcamos en el manifiesto cualquier cuestión que no aúne el 100% de las voluntades de cuestiones de sentido común, supondrá el fracaso del manifiesto. Por eso, el manifiesto al final a lo que se reduce es 4 puntos que, más allá de la descripción objetiva del artículo que se reforma en la Constitución, me gustaría dejar 100% claro. Los firmantes del manifiesto lo que decimos es: quiero que mis representantes políticos sean personas a las que solo les mueva el servicio público, la voluntad de servir a los demás. Y que si no es así y delinquen, que puedan ser juzgados como lo es cualquier ciudadano de a pie. Eso lo primero. Lo segundo, quiero saber a tiempo real en qué se emplea cada euro del dinero que es de todos. El tercer punto es: quiero poder participar en cada decisión importante de mi país. Que luego ejerceré el derecho que tengo o no, pero quiero poder ejercerlo. Cuando se discutan cuestiones realmente esenciales para el conjunto de la ciudadanía, quiero poder participar. Y no que me pille entre 4 años de hecho el votito en la urna y el siguiente votito y entonces nos lo tenemos que comer. Como nos comemos leyes mordazas, como nos comemos reformas legislativas que dan poderes a las administraciones que son de absoluta vergüenza. Y así estamos en un país en el que pues una administración puede dictar una orden de desamparo de un crío y quitárselo a sus padres. Las administraciones pueden no responder a los recursos de los ciudadanos porque el silencio administrativo es negativo. Es decir, las administraciones pueden limpiarse el culo con los recursos de los ciudadanos. O sea, 1000 situaciones que los partidos políticos han impuesto a la ciudadanía pese a su manifiesta maldad intrínseca. Y los ciudadanos tragamos y tragamos porque no tenemos nada que decir en ningún proceso de esta simulación de democracia que tenemos, más allá de decidir cuál de los 6 que se reparten el poder va a ser el siguiente en ostentarlo. Eso es lo único que decidimos. Y el cuarto punto, después de querer poder participar en cada decisión importante de mi país, es que quiero jueces y fiscales independientes y que ni uno solo de ellos haya sido elegido por un político. Claro, que levante la mano el que no esté de acuerdo en tener un país con esas 4 presupuestos de hecho. Políticos a los que solo les mueva la voluntad de servir y que si no es así puedan ser juzgados por sus actos como cualquier ciudadano.
poder consultar las cuentas públicas y saber en qué se gasta a tiempo real cada euro del dinero que es de todos, poder participar en las decisiones importantes del país a nivel legislativo y que nunca más nos puedan colar leyes que solo benefician a los que las hacen, y que tengamos un poder judicial y una fiscalía que sean de profesionales independientes. En próximos vídeos voy a dar respuesta a todo lo que se me va comentando respecto, bueno, la gente no está preparada, o cómo va a elegir la ciudadanía a los jueces, o, bueno, cuestiones que todas están pensadas, pero todas de una vez sería un atracón de información que entiendo que a medida que la gente va dirigiendo sus dudas hacia un determinado lugar, vamos a ir solventándolas. Esto es una carrera de fondo, no hay más prisa de la necesaria, no vamos a juntar 8 millones de corazones en un mes ni en 6 meses, pero que no le quepa ninguna duda a nadie que este mensaje va a ir calando en la ciudadanía. Y veréis, cuando empiece a calar y cuando empiece a crecer el número de manera ostensible, vais a ver cómo los políticos de los partidos pretenden hacer pequeñas concesiones respecto de esto que decimos que tendría que ser siempre. Y veremos a lo mejor como que de repente se dan golpes en el pecho y sacan una ley para acercar a la ciudadanía a esto que decimos que ya se acabó, ya no hay marcha atrás. Hagan lo que hagan ustedes, señores de los partidos, esto ya no tiene marcha atrás. Vamos a juntar 8 millones de corazones, de firmas, y vamos a desalojarles a ustedes para siempre. Porque cuando una vez 8 millones de personas hayan visto que el poder es de la colectividad, nunca más ya va a volver a ocurrir lo de antes. Porque la ciudadanía sabrá que cada vez que queramos nos juntaremos 8, 10, 12, 15 millones de personas, y al que venga a ser un nuevo dictador con apariencia de democracia, lo desalojaremos. Entonces, la gente que está entusiasmada con el manifiesto, quiero decirles, no empleéis ni un solo minuto de tiempo en discutir de ideología. Hablar del manifiesto, hablar de lo que significa tener por fin gente que llegue a la política por vocación de servir a los demás, y que si no, sepan que no van a tener cabida. Bueno, sí, veo por aquí cómo se disuelve luego la plataforma. A ver, la plataforma, que como único programa tiene la reforma de la Constitución en los 4 puntos que establece el manifiesto, por ley tiene que disolverse, porque la propia Constitución contempla que cuando se produce una reforma constitucional que afecta al título segundo de la Constitución, como es el caso, es obligatoria la disolución de las Cortes. Hay que disolver las Cortes, hay que convocar un referéndum, con lo cual esa reforma constitucional que impulsemos 8 millones de personas tendrá que ser refrendada por el total de la ciudadanía. Habrá un referéndum como cuando se aprobó la Constitución, y una vez aprobado el referéndum se convocan nuevas elecciones. Y en las nuevas elecciones, con las nuevas reglas del juego, el que quiera formar un partido político que lo forme y que vaya al Parlamento a desarrollar ya la ideología que le parezca, pero sabiendo que los ciudadanos podremos tomar partido en las decisiones políticas de calado para el país, que los ciudadanos estaremos mirando las cuentas públicas para ver si se gastan un euro en lo que no deben, que los ciudadanos estaremos mirándoles, y si están ahí para enriquecerse y no para servir a los demás, les podremos llevar ante los tribunales ordinarios, y que los ciudadanos tendremos la designación de los jueces y fiscales de manera que sean independientes y que no estén como están hoy al servicio de la casta política, que es una vergüenza. La gente me dice, no, pero ¿cómo un ciudadano va a saber elegir a un juez? Pero oiga, es que un juez hace una oposición de una dificultad extraordinaria, y cuando una persona ha sacado una licenciatura en Derecho
y ha hecho una oposición para juez, se le presupone la mínima formación para saber lo que es justo y lo que no. Y a un juez no se le requiere más que eso. Tiene que tener unos conocimientos técnicos jurídicos, pero eso se le presupone con la oposición y con un mínimo de experiencia. Las mejores resoluciones judiciales que yo en mi carrera de abogado me he encontrado son las dictadas por jueces en prácticas. ¿Por qué es eso? Porque el juez en prácticas, cuando está en prácticas, está desarrollando todo su potencial como juez, está sacando lo mejor. Bueno, debe ser la bomba lo que estoy diciendo porque ya me cortan la conexión y todo. Nunca en mi vida me había pasado con una conexión del nivel que tengo hoy que me aparezca un mensaje de se le ha cortado la conexión porque la velocidad de su wifi bla 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 bla. Bueno, os decía, perdón. Os decía, todo juez que ha sacado una oposición está cualificado para ser honesto, para someterse al imperio de la ley, para no corromperse. El juez que no está capacitado para no corromperse y que no está capacitado para someterse al imperio de la ley, ni está capacitado para dictar resoluciones únicamente ajustadas a derecho, es aquel designado por un político para un puesto en el que va a tener que juzgar a políticos. Y eso es nuestro Tribunal Supremo, y eso es nuestro Consejo General del Poder Judicial, y eso es nuestro Tribunal Constitucional, y esa es nuestra Audiencia Nacional. Y a nivel autonómico, esos son los tribunales superiores de justicia de nuestras autonomías. Que tenemos tribunales superiores de justicia en los que un porcentaje de los jueces los nombran los parlamentos autonómicos. Y no hará falta que os diga que magistrados del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco fueron los que votaron la desimputación de Ana Isabel Pérez Asenjo, aquellos elegidos por el Parlamento Vasco. Entonces no tendremos un poder judicial independiente mientras los políticos metan mano en la designación de los jueces. Y todo juez de carrera tiene la preparación mínima para ser honesto. Ya no voy a todo juez de carrera. Cuando yo planteo la posibilidad de que cualquier ciudadano vaya en una lista de una agrupación de electores, es porque doy por hecho que toda persona tiene la capacidad de ser honrada. Y son los partidos los que esto cualquiera que ha intentado, siendo honrado, acceder a política lo sabe, son los partidos los que vetan el acceso de cualquier persona honrada a sus estructuras. De tal manera que en esto que vamos a llevar adelante, mi consejo a todos aquellos que están en partidos políticos, de un modo u otro, es sálganse cuanto antes. Sálganse cuanto antes porque esta marea no va a dejar de crecer y crecer y crecer. Y todos los que estamos en esta marea sabemos perfectamente que quienes tienen secuestrada la democracia a los ciudadanos son ustedes los que están en los partidos políticos. Que habrá personas, no me cabe ninguna duda, con la mejor de las intenciones, pero asuman que el sistema partitocrático es el que tiene secuestrada la democracia en este país. Entonces, esto va a ser muy sencillo. Vamos camino de 5.000 personas y vamos a llegar a 8 millones de personas, además pasándonoslo bien. En breves días os hablé de una especie de estructura de cadena de favores. Vamos a hacer una cosa fantástica, que es como estos challenges que tanto salen en las redes sociales y que algunos tienen su utilidad, como el que se hizo con lo de Lela, y otros son chorradas, como lo de bailar delante de la puerta de un coche mientras va en marcha. Pues nosotros vamos a hacer nuestro propio challenge.
De manera que cada firmante del manifiesto vamos a nominar a 5 personas, a 5 amigos, a 5 familiares, a 5 conocidos, a 5 personas que apreciemos, a las que les vamos a explicar, oye, mira, yo quiero un país en el que pueda controlar a tiempo real cada euro que se gasta el Estado o cualquier administración pública. Quiero un país con políticos que solo les mueva la voluntad de servir y que puedan ser juzgados en tribunales ordinarios. Quiero un poder judicial independiente y fiscales independientes. Y por último, quiero tomar parte en cualquier decisión importante de mi país. ¿Estás de acuerdo en eso? Porque si vas, yo voy. Y no tenemos nada que perder, ponemos una firma. Oye, que si vamos 8 millones, vamos. Y si no, pues hemos empleado 15 segundos en decirle a todos los demás, si vais, yo voy. Entonces, bueno, que quede zanjada la cuestión ya. Ni somos ni vamos a ser jamás un partido político, porque el partido político es el cáncer de la democracia en este país. Y obviamente yo ya sabía que una de las primeras cosas que iban a pasar es que iban a pretender asimilarnos a un partido político. ¿Por qué? Porque los que estén arañando cuotas de poder en esta democracia secuestrada, lo mejor que pueden hacer para evitar que les quitemos sus privilegios y que devolvamos la democracia al pueblo es hacernos pasar por un partido político. Porque automáticamente, en cuanto seamos un partido político, ya podrán hacer que otros nos odien. Ya nos calificarán pues eso. Todavía no se han decidido muy bien si soy podemita o si soy facha o si estoy más cerca de Vox o del Coletas. No somos nada, ideología cero, nada que tenga que ver con la ideología tiene cabida en esta plataforma. Somos personas que queremos esas 4 cosas que he repetido 2 veces en el anterior vídeo y en este. Esas 4 cosas queremos y nada más. Y vamos a decirle a todas las personas que conocemos, oye, yo quiero estas 4 cosas. ¿A ti no te gustaría un país con estas 4 cosas? Porque si tú vas, yo voy. Y claro que vamos a juntar 8 millones de personas que nos digamos los unos a los otros, si tú vas, yo voy. Y no va a haber forma humana de parar eso. Porque todos vamos a vivir nuestras vidas como siempre, pero con la firmita puesta. Porque no perdemos nada en apostar por un sueño. Porque el gran problema que ha habido siempre, que es lo que yo entiendo que Trevijano no fue capaz de ver, es cómo los partidos operan en la división de la ciudadanía. Y estamos en este país en un momento de división extrema. Cómo nos enfrentan a los ciudadanos por ideologías, por territorios. Y cuando uno echa al lado la ideología, se da cuenta que quedamos las personas. Y he pasado, pues en todo este proceso de juicio del caso Cote Cabezudo, que para mí ha sido como una escuela a pequeña escala de lo que ocurre a nivel global en el país. La situación de ese caso, que implica la connivencia de todos aquellos que tuvieron poder en ese territorio para que eso pudiera ocurrir durante 30 años sin que nada pasara, es lo que me ha enseñado lo que hay a nivel nacional, lo que ocurre a nivel político en cualquier estructura política de esta falsa democracia. Entonces, olvídense, ni la plataforma va a ser nunca un partido, ni tiene vocación de ser un partido.
Los partidos que quieran formarse o las agrupaciones de electores que quieran formarse vendrán después con las nuevas reglas del juego. Ahora bien, a ver si Casado o Rivera o Sánchez o el del chalet de Galapagar se vienen al ruedo político con las nuevas normas, estando sometidos al escrutinio de los ciudadanos, viendo cada euro que se gastan, pudiendo ser juzgados por jueces ordinarios y sabiendo que las personas tomaremos partido en las decisiones importantes del país cuando ellos empiecen a apartarse del bien común. Que estamos hartos de ver leyes que están hechas para perjuicio del bien común. Me doy por satisfecho hoy con dejar claro el tema de la forma, de la plataforma, cómo se va a formar, cómo concurre, cómo lleva a cabo el programa y cómo, por fuerza legal, una vez producida la aprobación de la reforma constitucional, no tiene otra posibilidad que su disolución y la convocatoria de nuevas elecciones. Después de la convocatoria de un referéndum que a nivel de todo el territorio apruebe la reforma que sale del Congreso y del Senado. Claro, desde luego cuando llegue a la ciudadanía una reforma en la que se le está devolviendo el poder al pueblo y se le está dando unas ciertas garantías que nunca más va a volver a salir de él, pues probablemente sea la reforma constitucional con mayor apoyo popular de la historia de todas las democracias de todos los países conocidos. Os veo en el siguiente. En el siguiente voy a tratar de explicar el tema de cómo opera el salario de los representantes populares. Veo que hay confusión, hay gente que me habla de que si un presidente del gobierno, bueno, veo que se mezclan conceptos y en el próximo vídeo pues trataré de aclarar todo el sistema de los diputados, bueno, de cómo tienen que operar a partir de la reforma constitucional y por qué, desde luego, que va a ser posible que haya personas extraordinariamente cualificadas que asuman la labor de servir a los demás. No me cabe ninguna duda de que las va a haber. Y nada más. Muy importante que sigáis dándole la máxima difusión a esto. Importante que se siga incrementando el grupo de teaming. Nos vamos a enfrentar en el futuro a retos importantes que van a requerir, para llegar a todos los lugares, van a requerir de tener un cierto músculo económico. Aquellos que podáis aportar €1 al mes, va a ser el euro mejor empleado de vuestras vidas. Aquellos que no podáis, con la firma del manifiesto ya estáis haciendo historia. Os veo en el próximo vídeo. Gracias por seguir ahí.